Un saludo para todos en este hermoso día que Dios nos regala para que juntos continuemos estudiando la palabra del Señor. Recordemos que lo que estamos haciendo a través de estos videos es solamente un enfoque general de diferentes aspectos que nos enseña la palabra de Dios y que sirva como motivación para que cada uno de ustedes continúe estudiando la palabra del Señor y profundizando en cada uno de estos temas. En este día vamos a ver un aspecto muy importante y es la realidad de la cruz de Cristo. Cuando hablamos de la muerte y de la resurrección del Señor Jesucristo, estamos hablando de los dos acontecimientos más importantes, más trascendentales en toda la historia de la humanidad. ¿Por qué razón? Porque el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo en la cruz era necesario. Todos nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y sin un Salvador, sin ese Salvador que es el Señor Jesucristo, estaríamos entonces en la condenación eterna. Pero a través del sacrificio de la cruz, a través de la realidad de la cruz de Cristo, hoy nosotros tenemos ese regalo maravilloso del perdón para nuestros pecados, el regalo de la salvación y el regalo de la vida eterna que siempre están únicamente en el Señor Jesucristo. En el libro de Ezequiel, capítulo 18, en el versículo 4, dice lo siguiente: así dice Jehová el Señor, toda alma es mía, el alma que pecare, esa morirá por su pecado. Cada uno morirá por su pecado. Y en esto la palabra del Señor es muy clara, que producto de nuestros delitos y pecados, la única paga que vamos a recibir es la muerte espiritual, esa muerte eterna que solamente puede ser quitada a través de la fe en el Señor Jesucristo. En Romanos capítulo 6, en el versículo 23 dice lo siguiente: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. La paga del pecado es muerte. ¿Qué significa esto? Que necesitábamos un Salvador, y ese Salvador es Jesucristo. Por eso es que la realidad de la cruz de Cristo es tan importante entenderla, comprenderla, para que ciertamente veamos que sin el Señor Jesucristo estábamos perdidos y estábamos llamados a la condenación eterna. Pero en Cristo Jesús hoy tenemos el regalo de la salvación, el regalo de la vida eterna y también el perdón para todos nuestros pecados. La palabra del Señor en Filipenses capítulo 2, versículos del 5 hasta el 11 dice lo siguiente: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Qué extraordinario esto que nos enseña aquí la palabra del Señor. El Señor Jesucristo se humilló a sí mismo hasta la muerte y muerte de cruz. Era la muerte más vergonzosa, más humillante que había en ese tiempo, porque solamente se aplicaba a las personas que habían cometido un homicidio o a las personas que habían cometido un robo. Era la forma de mayor humillación para cualquier persona que se llevase a ese tipo de muerte. Y el Señor Jesucristo voluntariamente la aceptó para darnos ese regalo extraordinario del perdón de todos nuestros pecados, el regalo de la salvación y el regalo de la vida eterna.
Dice ahí en el versículo 7, vuelvo a leer, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. La realidad de la cruz de Jesucristo es lo más importante y trascendental en la vida de cualquiera de todos nosotros, para que podamos entender que sin la muerte del Señor Jesucristo en la cruz, hoy no podríamos recibir la salvación, hoy no podríamos estar con Dios. Pero a través de ese sacrificio, de esa humillación que el Señor Jesucristo recibió en la cruz, que Él tuvo voluntariamente allí en la cruz, tenemos ese regalo maravilloso de la salvación y de la vida eterna. Dice en el versículo 9 y versículo 11, vuelvo a leer, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Qué extraordinario esto que dice aquí la palabra del Señor. Para que toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Y si ya Él ya está en tu corazón, puedes entonces disfrutar de ese regalo maravilloso de la salvación, de la vida eterna. Si Él ya está en tu corazón, puedes recibir el perdón de todos tus pecados y puedes mantener una relación constante, permanente con nuestro Padre Celestial, con el Espíritu Santo, que es el que nos guía a toda la verdad y nos enseña a través de su palabra. Dice la Biblia en 1 Corintios, en el capítulo 15, versículos del 1 hasta el 4, haciendo referencia a la realidad de la cruz de Cristo. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y fue sepultado, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Vean que es especial lo que dice aquí la palabra del Señor. La muerte del Señor Jesucristo en la cruz fue conforme a las Escrituras. Era necesario un Salvador. Era necesario que alguien que no hubiese cometido pecado muriese por cada uno de nosotros, que somos pecadores. Todo esto aconteció conforme a las Escrituras, conforme a lo que Dios ya había establecido para darnos el regalo del perdón, el regalo de la salvación, el regalo de la vida eterna. Y miremos en Mateo capítulo número 27, versículos del 27 al 44, alguna de las descripciones que se dan de lo que el Señor Jesucristo padeció, tuvo que sufrir allí en la cruz para darnos ese regalo del perdón, de la salvación y de la vida eterna. Mateo capítulo 27, versículos del 27 al 44. Entonces los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él a toda la compañía. Y desnudándole le echaron encima un manto de escarlata y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas y una caña en su mano derecha, e hincando la rodilla delante de él le escarnecían diciendo: Salve, Rey de los judíos. Y escupiéndole tomaban la caña y le golpeaban en la cabeza. Después de haberle escarnecido, le quitaron el manto, le pusieron sus vestidos y le llevaron para crucificarle. Cuando salían, hallaron a un hombre de Cirene que se llamaba Simón. A este obligaron a que llevase la cruz. ¿Cuánta humillación tuvo que pasar el Señor Jesucristo? Él lo permitió. Si Él no lo hubiese permitido, ni tampoco hubiese decidido morir de esta cruz, nadie, absolutamente nadie lo hubiese podido tocar. Pero Él se humilló
a sí mismo para darnos el perdón a nuestros pecados, el regalo de la salvación y el regalo de la vida eterna. Por eso es que la realidad de la cruz de Cristo es tan importante entenderla, vivirla, tenerla en cuenta en nuestra mente y en nuestro corazón cada día para que podamos mantenernos bien delante del Señor y haciendo su voluntad. Del versículo 33 en adelante, aquí en Mateo 27, dice lo siguiente: y cuando llegaron a un lugar llamado Gólgota, que significa lugar de la calavera, le dieron a beber vinagre mezclado con hiel, pero después de haberlo probado, no quiso beberlo. Cuando lo hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes para que se cumpliese lo dicho por el profeta: partieron entre sí mis vestidos, y sobre mi ropa echaron suertes. Y sentados le guardaban allí, y pusieron sobre su cabeza su causa escrita: este es Jesús, el Rey de los judíos. Entonces crucificaron con él a 2 ladrones, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y los que pasaban le injuriaban meneando la cabeza, diciendo: tú que derribas el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo. Si eres Hijo de Dios, desciende de la cruz. De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciéndole con los escribas y los fariseos y los ancianos, decían: a otro salvó, a sí mismo no se puede salvar. Si es el Rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creeremos en él. Confió en Dios, líbrele ahora si le quiere, porque ha dicho: soy Hijo de Dios. Lo mismo le injuriaban también los ladrones que estaban crucificados con él. Vean qué especial esto que dice aquí la palabra del Señor. Versículo 35: cuando le hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes para que se cumpliese lo dicho por el profeta: partieron entre sí mis vestidos, y sobre mi ropa echaron suertes. Todo lo que aconteció en el momento de la crucifixión del Señor Jesucristo ya había sido manifestado por Dios a través de sus profetas en el Antiguo Testamento. El Señor Jesucristo tomó el lugar que a mí me correspondía por mi pecado. Él fue voluntariamente a la cruz, dándome ese regalo extraordinario de la salvación y de la vida eterna, y también el perdón de todos mis pecados. Sin el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, hoy yo estaría esclavo del pecado y perdido para siempre. Pero por la realidad de la cruz de Cristo, hoy tengo el regalo de la salvación, el regalo de la vida eterna y también el perdón de todos, absolutamente todos mis delitos, mis errores, mis pecados. Y delante del Señor puedo esperar grandes y maravillosas cosas. Cristo eligió morir en la cruz para que hoy todos nosotros podamos vivir. Por eso te animo, te invito a que sigas estudiando en la palabra del Señor todos estos detalles que son maravillosos, son apasionantes respecto de la muerte y de la resurrección del Señor Jesucristo. El entender la realidad de la cruz de Cristo no debe ser solamente de un día o de una semana, debe ser de todos los días. Recordar lo que Él hizo, lo que Él padeció, lo que Él sufrió, tomando el lugar que a mí me correspondía allí en la cruz. Veamos ahí en el pasaje que estamos leyendo, Mateo 27, versículos del 27 al 44, aún todas las personas que pasaban por ese lugar presenciando ese momento tan particular que estaba aconteciendo, y es que todos lo que hacían era escarnecerle y decirles: a otro salvó, a sí mismo no se puede salvar. Si es el Rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creeremos en él. ¿Por qué el Señor Jesucristo no descendió de la cruz? La respuesta es muy importante, porque Él estaba entregando su vida por mí allí en la cruz. Él estaba entregando su vida voluntariamente por cada uno de nosotros. Él no descendió de la cruz porque no tuviese poder para hacerlo. No fue por eso. Es simplemente por amor, porque Él estaba entregando su vida por amor a cada uno de nosotros para darnos el regalo del perdón de nuestros pecados, de la salvación.
salvación y de la vida eterna. Fue el amor por cada uno de nosotros lo que sostuvo al Señor Jesucristo allí en la cruz cuando estaba crucificado, cuando los clavos habían traspasado sus manos, sus pies, y Él estaba entregando su vida por cada uno de nosotros. Por eso te animo que si ya tienes a Jesucristo en tu corazón, sigas estudiando la palabra del Señor. Todos estos detalles, la descripción que nos da la palabra del Señor, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, respecto de la realidad de la cruz de Cristo. Y si no has recibido al Señor Jesucristo en tu corazón, lo puedes hacer. En el video anterior, aquí de nuestro canal, está una forma sencilla, una forma particular de entender el regalo de la salvación y de la vida eterna. Por eso te invito a que compartas estos videos con otras personas y que también te suscribas a nuestro canal. Termino con lo que dice 2 Corintios capítulo 13 en el versículo 14. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Que esa gracia extraordinaria del Señor Jesucristo, el regalo del Señor Jesús, sea con cada uno de ustedes. El amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Bendiciones en este tiempo y que la realidad de la cruz de Cristo siempre esté presente en nuestra mente y en nuestro corazón para que entendamos cuán grandes cosas hizo el Señor Jesucristo por cada uno de nosotros y seguirá haciendo, porque Él vive y reina por siempre y para siempre. Bendiciones para todos.